un jugador del cual voy a estar hablando muchísimo durante la temporada baja y que probablemente sea de los analistas que mejor lo tienen rankeado. Y qué mejor que es de los Tennessee Titans, con casco aquí de los Houston Oilers. Nada tiene que ver mi análisis de AJ Brown con el hecho que sea miembro del equipo al que le voy en la NFL. La realidad es que AJ Brown es un talento excepcional y que independientemente del equipo en el que jugara, si estuviera en una situación similar a la que va a estar en 2021, lo tendría rankeado exactamente igual. Además, es la misma persona que elegiría a Jonathan Taylor por sobre Derrick Henry en drafts en este momento. Así que no empecemos con ese argumento de que me gusta AJ Brown y que hypeo a AJ Brown por ser de los Titans. Hablemos primero de quién es AJ Brown. Tiene prototipo de ser un wide receiver alfa, un wide receiver 1 clavado, corpulento, físico, con buena estatura, muy buenas manos, recorre muy bien sus rutas, es capaz de generar yardas después de la recepción a pesar de que es un arma en profundidad. Y puede ganar casi siempre contra corners y sobre todo contra corners de élite. Ha tenido muy buenos 2 primeros años en la NFL, al menos 1000 yardas en 2 temporadas consecutivas y ha sido increíblemente eficiente en ambas. Me voy a enfocar ahorita en su segundo año en la NFL en algunas métricas. En oportunidad, fue el wide receiver 57 en rutas recorridas, el wide receiver 30 en targets. No estamos hablando de mucho volumen, de mucha utilización para AJ Brown. Aún así, fue el wide receiver 8 en target share, es decir, el porcentaje del total de los targets del equipo, con un 25.8%. Una cuarta parte de los pases de Ryan Tannehill fueron dirigidos a AJ Brown y fue el wide receiver 24 en targets en zona roja. En cuanto a productividad, y aquí empieza lo que realmente tenemos que tomar en cuenta de AJ Brown, lo que gusta de AJ Brown. No es lo mejor, Lo mejor aún está por ser analizado y comentado. Fue el wide receiver 27 en recepciones, el 14 en yardas recibidas, el 11 en yardas después de la recepción, el 5 en touchdowns, el wide receiver 14 en puntos fantasy totales, pero el wide receiver 7 en puntos fantasy por juego. Y por eso a veces es tan importante no enfocarnos en los números en el panorama de toda la temporada. Hay que ir un poquito más allá. Vean la diferencia de puntos totales a puntos fantasy por juego. Porque hay que recordar que AJ Brown se perdió algunos juegos y también su inicio en semana 1, por lo mismo de la lesión, fue pues no muy productivo. Lo mejor es que de la semana 5 a la 17, una vez que se recuperó, fue el wide receiver 4 con 17.9 puntos fantasy por juego, solo detrás de Devante Adams, Tyreek Hill y Stephon Diggs. Si esto no nos abre los ojos de cara al 2021 con AJ Brown, probablemente lo que voy a decir enseguida lo haga. Voy a hablar de su eficiencia. Ya dije que fue un wide receiver muy eficiente en la NFL en sus 2 primeros años. Y desde que entró a la liga, y estos son números, le quiero agradecer, los tomé de Ian Hartis de Pro Football Focus. Estos números me ayudaron muchísimo a hacer este planteamiento de AJ Brown. Desde que entró a la liga en 2019 y 2020 han sido los 2 años en los que ha estado AJ Brown. Es el cuarto mejor wide receiver en calificación de wide receivers por Pro Football Focus. El wide receiver 4 en yardas por recepción con 17.4. El wide receiver 2 en yardas después de la recepción por cada recepción con 7.3. Imagínense el monstruo que es AJ Brown para que cada vez que atrapa el ovoide
genere 7.3 yardas más. Increíble. Es el wide receiver 2 en yardas por ruta recorrida. Y enfocándonos solo en lo que hizo en 2020, fue también el wide receiver 2 en yardas por ruta recorrida, el 10 en yardas por target, el 18 en yardas por recepción con 15.3, el wide receiver 2 en una métrica que he empezado a utilizar un poco más, que me parece bastante interesante, se llama Dominator Rating, que es el porcentaje del total de yardas recibidas y recepciones para touchdown de un equipo. Y en ese porcentaje, A.J. Brown tiene 35.4%. Es decir, el 35% de la producción aérea en yardas y en touchdowns de los Titans fue a través de A.J. Brown. Entre más alto esté ese porcentaje, quiere decir que esa ofensiva depende más de ese jugador. Lo pongo en contexto porque cuando introduzco nuevas métricas me gusta hacerlo, porque si nada más dijera Dominator Rating, la verdad es que no dice nada. Pero una vez explicado, le da un contexto y un panorama diferente a la métrica. También fue el wide receiver 2, el segundo mejor en toda la NFL en puntos fantasy por ruta recorrida, y el wide receiver 7 en puntos fantasy por target. El talento está ahí de A.J. Brown. ¿Qué nos gusta? O más bien, ¿qué me gusta? Para no colocarlo en el rango del 5 al 8, sino como mi wide receiver 3. Ya me adelanté al final del episodio, pero A.J. Brown es mi wide receiver 3 en rankings. Lo que me gusta para 2021, el impresionante talento que tiene, una regresión positiva en ciertas métricas, como yardas, volumen, sobre todo volumen. Tennessee tiene 224 targets vacantes, el 47.9%. Casi el 50% de los targets del año pasado de los Titans están disponibles. Salió Corey Davis, salió Jonnu Smith, salió Adam Humphries. ¿Quiénes están detrás de A.J. Brown? ¿Solo llegó Josh Reynolds? En el draft eligieron a Dez Fitzpatrick en la ronda 4. Nada espectacular, no es una amenaza de targets. El tight end Anthony Firkser puede ser un sleeper interesante, pero no deja de ser una incógnita. La realidad es que si nosotros vemos los targets que ha tenido A.J. Brown en los 2 primeros años, va a tener un aumento. Es obvio, es lógico. Y sí es muy probable que veamos los 150 targets para A.J. Brown. Y aquí, utilizando también datos de Ian Hartitz, desde el 2010 ha habido 65 wide receivers que han tenido 150 targets. En promedio, han sido wide receiver 6 en puntos fantasy. Y el 95% terminaron en el top 12. ¿Es el 95 o el 59? Tendría que checar este dato. A ver, déjenme, lo voy a checar de una vez porque no quiero darles un dato erróneo. Yo tenía 59, no se me hace tan alto, pero no lo tengo a la mano. Va a ser 59. El 59% terminó como top 12. Sin embargo, casi el 90% como top 24. No, top 12, claro. Sí, top 12. Solo 3 no lograron terminar como top 12. A ver. El 91%, sí, 59 de 65, es que no era porcentaje, eran jugadores. En mis notas le puse el porcentaje, pero no era porcentaje. 59 de esos 65 receptores han terminado en el top 12. Cuando un wide receiver lo puedes proyectar con 150 targets, en automático su piso es de top 12. Así de sencillo. A eso añadamos que los Titans tendrán una mala defensa. Yo estoy previendo, y lo dije en el episodio pasado cuando hablé de quarterbacks a buscar en rondas medias, hablando específicamente de Ryan Tannehill, cómo esperaba un aumento en intentos de pase,
que obviamente beneficiará a AJ Brown. La posible adición de Julio Jones no me preocupa. Creo que AJ Brown con Julio Jones seguiría siendo un wide receiver top 5, quizá no top 3, pero sí top 5, porque incluso creo que la llegada de Julio Jones puede ser benéfico si es que a alguien le preocupa este tema de que sin Julio Jones la atención de las defensas secundarias estarán enfocadas en detener a AJ Brown. Y probablemente sí, así sea. Pero AJ Brown tiene demasiado talento como para que eso sea una preocupación y no lo consideremos un wide receiver top 5. Así que ni siquiera la llegada de Julio Jones me preocuparía. Su situación fantasy actual, como ya les adelanté, lo tengo como mi wide receiver 3 en rankings, solo debajo de Davante Adams y Tyreek Hill, y detrás de Stephon Diggs, DK Metcalf, Calvin Ridley, Justin Jefferson y DeAndre Hopkins. He visto que otros rankings lo tienen como el wide receiver 7 y el wide receiver 13. No sé si les hace falta actualizar o realmente no estén viendo el panorama como yo lo veo. Me sorprende muchísimo que AJ Brown esté tan abajo. Espero que el hype de AJ Brown no sea tan desmedido, pero creo que va a ser inevitable. La gente empezará a ver el potencial de AJ Brown y lo vamos a ver siendo drafteado mucho más pronto de lo que los ADPs en este momento indican. En CBS, AJ Brown es el pick 20, es decir, se está yendo en el 209. En My Fantasy League es el pick 14, 202. En Fantasy Football Calculator es el pick 22, 208 aproximadamente. Y en Fantrax es el pick 11, 1.11. AJ Brown en una plataforma comienza a ser seleccionado en primera ronda. Yo esperaría que el ADP de AJ Brown se establezca a principios de segunda ronda, es decir, justo en la vuelta. Y de hecho, AJ Brown es uno de los jugadores que me haría plantearme alejarme de ir por 2 running backs para empezar mi draft. Es decir, alguna pareja de Austin Ekeler, Joe Mixon, Cam Akers y Antonio Gibson. O Nick Chubb si es que está ahí, ¿no? Si está AJ Brown disponible en ese rango, me la voy a pensar. Y seguramente habrá ligas en las que sí prefiero ir con AJ Brown por sobre un running back. E incluso habrá otras ligas con las que comience wide receiver, en tercera ronda otro wide receiver y empleo una estrategia zero running back para buscar corredores como Myles Gaskin, Mike Davis, Jamal Williams, etcétera, 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 en rondas posteriores. Así de grande, de prolífico veo el panorama de AJ Brown. Ni Davante Adams logró que yo me alejara de running backs en 2020. AJ Brown sí lo puede hacer en 2021.